Salot Sar, más conocido por su nombre de guerra Pol Pot, nació en 1925 en el pequeño pueblo de Prek Sbaut, ubicado a unos pocos kilómetros al norte de la capital de Camboya, Phnom Penh. Su familia era relativamente acomodada y poseía unos 50 acres de arrozales, o lo que era aproximadamente 10 veces el promedio nacional. En 1934, Pol Pot se mudó a Phnom Penh, donde pasó un año en un monasterio budista antes de asistir a una escuela primaria católica francesa. Su educación camboyana continuó hasta 1949, cuando fue a París con una beca. Mientras estuvo allí, estudió tecnología de radio y participó activamente en los círculos comunistas. Cuando Pol Pot regresó a Camboya en enero de 1953, toda la región se rebelaba contra el dominio colonial francés. Camboya obtuvo oficialmente su independencia de Francia más tarde ese año. Mientras tanto, Pol Pot se unió al Partido Revolucionario del Pueblo Khmer protocomunista, que se había establecido en 1951 bajo los auspicios de los norvietnamitas. De 1956 a 1963, Pol Pot enseñó historia, geografía y literatura francesa en una escuela privada mientras tramaba una revolución. En 1960, Pol Pot ayudó a reorganizar el Partido Khmer en un partido que propugnaba específicamente el marxismo-leninismo. 3 años más tarde, luego de una represión de la actividad comunista, él y otros líderes del partido se trasladaron al campo del norte de Camboya, acampando al principio con un grupo de Vietcong. Pol Pot, que había comenzado a emerger como jefe del partido camboyano, y el recién formado ejército guerrillero Khmer Rojo lanzaron un levantamiento nacional en 1968. Su revolución comenzó lentamente, aunque pudieron afianzarse en el noreste escasamente poblado. Los Khmer Rojos obtuvieron apoyo de los camboyanos rurales, que no estaban satisfechos con las condiciones políticas y económicas del país. En marzo de 1970, el general Lon Nol inició un golpe militar, mientras el líder hereditario de Camboya, el príncipe Norodom Sihanouk, estaba fuera del país. Entonces estalló una guerra civil en la que el príncipe se alió con los Khmer Rojos y Lon Nol recibió el respaldo de los Estados Unidos. Un asalto final a la capital llena de refugiados comenzó en enero de 1975, cuando los Khmer Rojos bombardearon el aeropuerto y bloquearon los cruces de ríos. Un puente aéreo estadounidense de suministros no logró evitar que miles de niños murieran de hambre. Finalmente, el 17 de abril de 1975, los Khmer Rojos entraron en la ciudad, ganando la guerra civil y poniendo fin a los combates. Alrededor de 500.000 de camboyanos habían muerto durante esta guerra, pero lo peor aún estaba por venir. Casi inmediatamente después de tomar el poder, Pol Pot implementó un programa radical de transformación social y económica destinado a crear una utopía agraria comunista. Este programa implicó la reubicación forzosa de millones de personas de las ciudades a las zonas rurales, donde fueron sometidas a trabajos forzados, duras condiciones y hambruna generalizada. Bajo esta política, las personas fueron evacuadas por la fuerza de las ciudades, a menudo con poca advertencia y sin provisiones adecuadas de alimentos, agua o refugio. Muchas personas murieron de agotamiento, enfermedades y hambre durante la reubicación. Los Khmer Rojos apuntaron a una variedad de grupos para el exterminio, incluidas las minorías étnicas y religiosas, así como intelectuales, artistas y opositores políticos. Bajo Pol Pot, el Estado controlaba todos los aspectos de la vida de una persona. Se prohibieron el dinero, la propiedad privada, las joyas, los juegos de azar, la mayoría de los materiales de lectura y la religión. Los niños fueron sacados de sus hogares y obligados a trabajar en el ejército, y se establecieron reglas estrictas que regían las relaciones sexuales, el vocabulario y la vestimenta. La política de reubicación forzosa fue particularmente devastadora para la población urbana de Camboya, que no estaba equipada para sobrevivir en las zonas rurales y fue objeto de un trato brutal por parte de los Khmer Rojos. La política también tuvo un profundo impacto en el patrimonio cultural de Camboya, ya que las personas fueron separadas de sus familias y comunidades. Los Khmer Rojos, que rebautizaron al país como Kampuchea Democrática, incluso insistieron en realinear los campos de arroz para crear el tablero de ajedrez simétrico representado en su escudo de armas. Ejecuciones en masa. Pol Pot ordenó la ejecución de aproximadamente de 1.5 a 2 millones de personas,
incluidos intelectuales, minorías étnicas y opositores políticos percibidos. Estas ejecuciones en masa, cometidas por Pol Pot y el régimen de los Jemeres Rojos, se caracterizaron por su brutalidad y escala. Se llevaron a cabo como parte de un programa más amplio de represión política e ingeniería social destinado a transformar a Camboya en una utopía agraria comunista. Estos se llevaron de diferentes maneras. Ejecuciones. Las personas fueron reunidas, llevadas a campos de exterminio y ejecutadas con balas, hachas u otras armas. Hambruna. Las personas fueron reubicadas a la fuerza en campos de trabajo rural, donde fueron sometidas a duras condiciones y hambruna generalizada. Tortura. Fueron sometidos a brutales técnicas de interrogatorio y tortura en prisiones y centros de detención. Trabajo forzado. Fueron obligados a trabajar en condiciones peligrosas, con alimentos, ropa y atención médica inadecuados, lo que provocó muertes generalizadas por agotamiento y enfermedades. Estas ejecuciones en masa fueron generalizados e indiscriminados y afectaron a personas de todas las edades, géneros y estratos sociales. Las muertes representan aproximadamente una cuarta parte de la población de Camboya en ese momento. Bajo el régimen de Pol Pot en Camboya, la tortura y la prisión se utilizaron como herramientas de represión y control político. El régimen de los Jemeres Rojos estableció una red de prisiones y centros de detención donde las personas eran sometidas a brutales técnicas de interrogatorio y tortura. Los métodos de tortura y prisión utilizados por los Jemeres Rojos incluyeron la tortura física, donde las personas eran sometidas a abusos físicos, incluidas palizas y descargas eléctricas; la tortura psicológica, donde fueron sometidos a abuso psicológico, incluido aislamiento, privación del sueño y simulacros de ejecución; adoctrinamiento. Las personas fueron sometidas a adoctrinamiento político y obligadas a confesar crímenes que no habían cometido. Un centro de detención, el S-21, fue tan notorio que se sabe que solo 7 de las aproximadamente 20.000 personas encarceladas allí sobrevivieron. Bajo el régimen de Pol Pot en Camboya, la destrucción del patrimonio cultural fue una política sistemática destinada a borrar la historia y la identidad cultural del país. El régimen de los Jemeres Rojos vio al rico patrimonio cultural de Camboya como un símbolo de la vieja sociedad que buscaba destruir y reemplazar con una nueva comunista. Es así como iniciaron la destrucción de templos y otros edificios religiosos. Atacaron los templos históricos de Camboya, incluido Angkor Wat, uno de los monumentos religiosos más grandes del mundo, y destruyeron o desfiguraron muchos de ellos. Los Jemeres Rojos creían que la religión era un obstáculo para su visión de una utopía comunista y que todos los edificios, símbolos y prácticas religiosas debían ser erradicados. La destrucción de estos templos y otros edificios religiosos fue una profunda pérdida para el patrimonio cultural de Camboya y una profunda herida para su pueblo. Pero esto no quedó allí. El régimen destruyó muchas de las bibliotecas y archivos de Camboya, incluidos manuscritos, libros y registros históricos, en un intento por borrar la memoria cultural del país. Además, se suprimió las prácticas culturales, incluidas la música, la danza y los festivales, y ejecutó o encarceló a las personas que consideraba conectadas con la vieja sociedad. A lo largo de la década de 1980, los Jemeres Rojos recibieron armas de China y apoyo político de Estados Unidos, que se opuso a la ocupación vietnamita que duró una década. Pero la influencia de los Jemeres Rojos comenzó a disminuir después de un acuerdo de alto el fuego de 1991 y el movimiento se derrumbó por completo a finales de la década. En 1997, un grupo disidente de los Jemeres Rojos capturó a Pol Pot y lo puso bajo arresto domiciliario. Murió mientras dormía el 15 de abril de 1998 a los 72 años debido a una insuficiencia cardíaca. Un tribunal respaldado por las Naciones Unidas ha condenado solo a un puñado de líderes de los Jemeres Rojos por crímenes de lesa humanidad. El genocidio cometido por el régimen de Pol Pot es ampliamente considerado como una de las peores atrocidades del siglo XX y su legado sigue afectando a Camboya y su pueblo. Leopoldo II, nacido el 9 de abril de 1835 en Bruselas, Bélgica, falleció el 17 de diciembre de 1909 en La Haye,
rey de los belgas desde 1865 a 1909. Deseoso de establecer a Bélgica como una potencia imperial, lideró los primeros esfuerzos europeos para desarrollar la cuenca del río Congo, haciendo posible la formación en 1885 del Estado Libre del Congo, anexado en 1908 como Congo belga y ahora República Democrática del Congo. Aunque desempeñó un papel importante en el desarrollo del Estado belga moderno, también fue responsable de las atrocidades generalizadas cometidas bajo su gobierno contra sus súbditos coloniales. Presentándose a sí mismo como un filántropo deseoso de llevar los beneficios del cristianismo, la civilización occidental y el comercio de los nativos africanos, Leopoldo organizó una conferencia internacional de exploradores y geógrafos en el Palacio Real de Bruselas en 1876. Varios años después, contrató al explorador Henry Morton Stanley para ser su hombre en África. Durante 5 años, Stanley recorrió los inmensos cursos de agua de la cuenca del río de Congo, estableciendo puestos comerciales, construyendo caminos y persuadiendo a los jefes locales, casi todos analfabetos, para que firmaran tratados con Leopoldo. Los tratados, algunos de los cuales parecen haber sido manipulados posteriormente a gustos del monarca. Aunque el gobierno de Bélgica sintió que las colonias serían una extravagancia para un país pequeño, sin armada ni marina, esa situación se adaptaba perfectamente a Leopoldo. Primero convenció a los Estados Unidos y luego a todas las principales naciones de Europa Occidental para que reconocieran una gran franja de África Central, aproximadamente el mismo territorio que la actual República Democrática del Congo, como su propiedad personal. Lo llamó État indépendant du Congo, el Estado Libre del Congo. Era la única colonia privada del mundo y Leopoldo se refería a sí mismo como su propietario. Cuando Leopoldo colonizó el Congo, era un país lleno de fuentes ricas y potenciales. Sin embargo, la mayoría de estas, como el cobre, el oro y los diamantes, requerirían tiempo y dinero para generar buenos ingresos para los colonizadores. Por lo tanto, Leopoldo decidió que los principales productos congoleños serían el caucho y el marfil. Estos productos, aunque muy rentables, resultaron ser demasiado difíciles de recolectar para los habitantes locales. La única forma de hacerlos trabajar duro sin un beneficio personal era a través de la fuerza. El rey Leopoldo contrató un ejército formado por soldados europeos y congoleños, la Force Publique, para imponer su soberanía a los habitantes locales. A principios de la década de 1890 había aparecido una nueva fuente de riqueza. Estaba en marcha un auge del caucho en todo el mundo, iniciado por la invención de la llanta inflable para bicicletas y estimulado por el auge del automóvil y el uso del caucho en correas y juntas industriales. Una fuente lucrativa de caucho silvestre fue Landolfia Viñas, en la gran selva tropical de África Central, y nadie poseía más de esa área que Leopoldo. Se creó una política laboral conocida por los críticos como el sistema Red Rover para maximizar su extracción. Esto creó una sociedad de esclavos a medida que las empresas se volvieron cada vez más dependientes de la movilización forzada de mano de obra congoleña para la recolección de caucho. El Estado reclutó a varios funcionarios negros conocidos como capitas para organizar el trabajo local. El tratamiento de los trabajadores, especialmente la duración del servicio, no estaba regulado por la ley y en cambio se dejaba a la discreción de los funcionarios sobre el terreno. La empresa Abir y Ambersoy-Sets destacaron particularmente por la dureza con la que los funcionarios trataban a los trabajadores. Los recolectores de caucho solían ser compensados por su trabajo con artículos baratos como una tela, cuentas, una porción de sal o un cuchillo. Leopoldo también haría lo suyo con destacamentos de su ejército privado de 19.000 hombres. Estos entraban en una aldea y retenían a las mujeres como rehenes, lo que obligaba a los hombres a dispersarse por la selva tropical y recolectar una cuota mensual de caucho. Leopoldo nunca proclamó que fuera una política oficial y las autoridades del Estado Libre en Bruselas negaron enfáticamente que se empleara. Sin embargo, la administración entregó un manual a cada estación en el Congo que incluía una guía sobre cómo tomar rehenes para coaccionar a los jefes locales. Los rehenes podían ser hombres, mujeres, niños, ancianos o incluso los propios jefes. Cada estación estatal o de la compañía mantuvo una empalizada para encarcelar a los rehenes. Estas prisiones estaban en malas condiciones y los pueblos de Bongandanga y Mompono
registraron tasa de muerte de 3 a 10 prisioneros por día en 1899. Las personas con antecedentes de resistencia fueron deportadas a campos de trabajo forzados. Había al menos 3 campos de este tipo, uno en Lireco, uno en el río Upper Maringa y otro en el río Upper Lopori. A medida que el precio del caucho se disparaba, las cuotas aumentaban y cuando los árboles cerca de una aldea se secaban, los hombres desesperados por liberar a sus esposas e hijas tenían que caminar días o semanas para encontrar nuevos árboles para explotar. Por orden del rey Leopoldo, miles de congoleños fueron ahorcados y les amputaron las manos por no cumplir con la proporción diaria de recolección de savia para la fabricación de caucho. Otras partes de la economía del Congo, desde la construcción de carreteras hasta cortar leña para las calderas de los barcos de vapor, también eran operadas mediante trabajo forzoso. Los efectos fueron devastadores. Muchas de las mujeres rehenes murieron de hambre y decenas, posiblemente cientos de miles de congoleños huyeron de sus aldeas para evitar ser considerados trabajadores forzados y buscaron refugio en lo profundo del bosque, donde había poca comida. Decenas de miles más fueron abatidos en rebeliones fallidas contra el régimen. Para demostrar que no se habían desperdiciado balas, o peor aún, las habían guardado para usarlas en un motín, por cada bala gastada, un soldado congoleño de la Force Publique tenía que presentarle a su oficial blanco la mano cercenada de un rebelde muerto. Para ahorrar municiones, los soldados a veces hacían trampa, simplemente cortando la mano y dejando que la víctima viviera o muriera. Varios sobrevivientes dijeron más tarde que habían sobrevivido a una masacre actuando como muertos, sin moverse incluso cuando les cortaron las manos y esperando hasta que los soldados se fueran antes de buscar ayuda. En algunos casos, un soldado podía cortar su periodo de servicio al traer más manos que otros soldados, lo que provocó mutilaciones y desmembramientos generalizados. Según algunos informes, Leopoldo desaprobó el desmembramiento porque perjudicó sus intereses económicos. Dijo, cortar las manos, eso es una idiotez. Cortaría el resto, pero no las manos. Eso es lo único que necesito en el Congo. El sistema de trabajos forzados para recolectar caucho fue rápidamente copiado por funcionarios coloniales franceses, alemanes y portugueses, con resultados igualmente fatales. Con mujeres como rehenes y hombres obligados a extraer caucho, quedaron pocos adultos sanos para cazar, pescar y cultivar. Entonces, millones de congoleños se encontraron al borde de la hambruna, lo que los hizo vulnerables a enfermedades a las que de otro modo podrían haber sobrevivido. Además, como en cualquier sociedad donde los hombres y las mujeres están separados, traumatizados o huyendo como refugiados, la tasa de natalidad cayó precipitadamente. Nadie sabrá nunca las cifras precisas, pero por todas estas causas, los demógrafos estiman que entre 1880 y 1920, la población del Congo pudo haberse reducido hasta en un 50%, de quizás 20 millones de personas al comienzo de ese periodo, a un estimado de 10 millones al final. Debido a que los efectos del sistema en el Congo podían atribuirse tan fácilmente a un hombre que podía ser atacado con seguridad porque no representaba a una gran potencia, una protesta internacional se centró en Leopoldo. Esta presión finalmente lo obligó a renunciar a la propiedad del territorio y se convirtió en el Congo belga en 1908. Sin embargo, Leopoldo hizo que el gobierno belga le pagara por su preciada posesión. Él murió el año siguiente. Debido a que su único hijo había fallecido antes que él, el sobrino de Leopoldo, Alberto I, lo sucedió en el trono. Los imperialistas europeos y estadounidenses continuaron explotando al pueblo congoleño, que aún seguía viviendo en terribles condiciones. A finales de la década de 1950, el Movimiento Nacional del Congo derrotó a las fuerzas belgas y el Congo se convirtió en un país independiente. Hasta el día de hoy, la violencia sigue siendo un fenómeno cotidiano. Después de muchas décadas de asesinatos en masa, terror, explotación y confiscación de los recursos de su tierra, los congoleños siguen siendo víctimas de la colonización europea internacional. El impacto del reinado del rey Leopoldo y el gobierno belga es todavía demasiado grande para olvidarlo, aunque la historia del Congo sigue pasando desapercibida. Hideki Toyo nació el 30 de diciembre de 1884 en Tokio. Soldado y estadista que fue el primer ministro de Japón entre 1941 y 1944, durante la mayor parte
de la Guerra del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. Graduado de la Academia Militar Imperial y de la Escuela del Estado Mayor Militar, Hideki sirvió brevemente como agregado militar en la Embajada de Japón en Berlín después de la Primera Guerra Mundial. Era un administrador estimado y un hábil comandante de campo y se hizo conocido por su estricta disciplina. En 1928 fue nombrado comandante del primer regimiento de infantería. En 1937 fue nombrado jefe de Estado Mayor del ejército de Kwantung en Manchuria. Regresó a Tokio en 1938 como viceministro de guerra y fue uno de los principales defensores del pacto tripartito de Japón con Alemania e Italia. En julio de 1940 fue nombrado ministro de guerra en el gabinete del primer ministro Konoe Fumimaro. Toyo sucedió a Konoe como primer ministro el 18 de octubre de 1941 y comprometió su gobierno con un programa para la Gran Asia Oriental, un nuevo orden en Asia. Conservó el control del Ministerio de Guerra y también fue ministro de Comercio e Industria desde 1943. Dirigió los esfuerzos bélicos de su país después del ataque a la base militar estadounidense en Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, y bajo su dirección se obtuvieron inicialmente victorias aplastantes en todo el sudeste asiático y la región del Pacífico Occidental. Después de una serie de reveses militares japoneses en el Pacífico, Hideki Toyo asumió poderes prácticamente dictatoriales y asumió el cargo de jefe del Estado Mayor. Sin embargo, la exitosa invasión aliada de las Islas Marianas debilitó tanto su gobierno que fue destituido como jefe de gabinete el 16 de julio de 1944. Hideki Toyo fue declarado culpable de crímenes de guerra en un tribunal militar internacional en 1948, incluidos librar guerras de agresión y ordenar un trato inhumano a prisioneros de guerra. Fue condenado a muerte en noviembre y ejecutado en la horca al mes siguiente. Después de haber tomado y anexado la región china de Manchuria y la provincia de Jehol, los japoneses esperaban un pretexto para invadir y ocupar toda China. Ese pretexto llegó en julio de 1937, cuando las tensiones entre las tropas chinas y las tropas japonesas, que realizaban ejercicios militares en el territorio chino ocupado, produjeron un intercambio de disparos cerca de Pekín. Los japoneses utilizaron este incidente como excusa para librar una guerra total contra China. Los ejércitos japoneses invadieron las provincias del norte de China y rápidamente capturaron la antigua capital china Pekín, ahora llamada Beijing. En la conducción de esta guerra, los japoneses adoptaron una política de salvajismo deliberado con la expectativa de que rompiera la voluntad de resistencia de los chinos. Las tropas japonesas respondieron a la resistencia china a su invasión al embarcarse en una ola de ejecuciones, violaciones y saqueos. Habiendo capturado Shanghái, los japoneses pudieron avanzar por el río Yangtze y asediar la capital nacionalista Nankín. Nankín cayó en diciembre de 1937. Las tropas japonesas masacraron de inmediato a miles de soldados chinos que se habían rendido ante ellos. Luego sus oficiales alentaron a las tropas japonesas a saquear Nankín y atacar a la población china de la ciudad. Durante 6 semanas, la vida de los chinos en Nankín se convirtió en una pesadilla. Bandas de soldados japoneses borrachos vagaban por la ciudad ejecutando, violando, saqueando y quemando a su antojo. Al menos 20.000 mujeres chinas fueron ultrajadas en Nankín durante las primeras 4 semanas de la ocupación japonesa y muchas fueron mutiladas y ejecutadas cuando las tropas japonesas terminaron con ellas. Los historiadores han estimado que hasta 200.000 mujeres civiles fueron reclutadas por la fuerza en los países ocupados por los japoneses entre 1931 y 1945 y obligadas a servir como esclavas sexuales en burdeles del ejército japonés. El ejército imperial japonés asignó a estas víctimas el término de mujeres de confort. La mayoría de estas mujeres fueron reclutadas en China y Corea, pero esta práctica bárbara ocurrió en todos los países ocupados por el ejército imperial japonés. Por ejemplo, en la isla de Java, la población civil holandesa fue reunida por los japoneses e internada en campos donde las condiciones de vida eran a menudo tan malas como en los campos de prisioneros de guerra. Ordenaban a todas las niñas mayores de 17 años que hicieran fila para ser inspeccionadas. Luego los oficiales japoneses examinaron físicamente a cada niña como si fuera un animal subastado en una venta de ganado. Cuando la fila se reducía a unas pocas niñas, los oficiales japoneses ordenaban a estas niñas que hicieran una maleta y se subieran a un camión que esperaba en la puerta del campamento.
Después de esto, el camión era conducido a una casa grande en Seramang, la capital de Java Central. Esta casa estaba rodeada por una valla alta y custodiada por soldados japoneses. Las mujeres y niñas que llegaban a esta casa pronto estaban por descubrir que vivirían una de las experiencias más aterradoras de su vida, ya que se les pediría que brindaran servicios sexuales al ejército japonés. Después de la rendición estadounidense de la península de Bataan, en la principal isla filipina de Luzón el 9 de abril de 1942 a los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, las aproximadamente 75.000 tropas filipinas y estadounidenses en Bataan se vieron obligadas a hacer un arduo viaje de 160 kilómetros en una marcha a los campos de prisioneros. Los prisioneros hicieron el viaje bajo un intenso calor y fueron sometidos a un duro trato por parte de los guardias japoneses. Miles perecieron en lo que se conoció como la Marcha de la Muerte de Bataan. Los hombres se dividieron en grupos de aproximadamente 100 y la marcha generalmente tomó a cada grupo alrededor de 5 días en completarse. Se desconocen las cifras exactas, pero se cree que miles de soldados murieron a causa de la brutalidad de sus captores, que mataron de hambre y golpearon a los prisioneros y clavaron bayonetas a los que estaban demasiado débiles para caminar. Los sobrevivientes fueron llevados por el ferrocarril desde San Fernando a campos de prisioneros de guerra, donde miles más murieron a causa de enfermedades, malos tratos y hambre. Después de la guerra, un tribunal militar estadounidense juzgó al teniente general Homa Masaharu, comandante de las fuerzas de invasión japonesas en Filipinas, y fue considerado responsable de la Marcha de la Muerte, un crimen de guerra, y fusilado el 3 de abril de 1946. Muchos informes escritos y testimonios recopilados por la sección de crímenes de guerra de Australia indican que el personal japonés cometió actos de canibalismo contra los prisioneros de guerra aliados en muchas partes de Asia y el Pacífico. En muchos casos, estos actos de canibalismo se inspiraron en los cada vez mayores ataques aliados a las líneas de suministro japonesas y la muerte y enfermedad del personal japonés como resultado del hambre. Se sabe que los japoneses asesinaron con frecuencia a prisioneros de guerra individualmente y en lotes con poca o ninguna provocación. Además, se encontraron pruebas de que los japoneses se habían estado comiendo a los soldados australianos capturados. Las tropas australianas se horrorizaron al descubrir que los japoneses se habían estado comiendo tanto a los australianos heridos como a los muertos que habían quedado el día anterior. El uso del trabajo forzado por parte del ejército japonés, utilizando civiles y prisioneros de guerra asiáticos, también causó muchas muertes. Más de 10 millones de civiles chinos fueron movilizados por la KOA-IN, Junta Japonesa de Desarrollo de Asia, para realizar trabajos forzados. La gran mayoría de los prisioneros de guerra aliados eran de países de la Commonwealth. Incluían aproximadamente 22.000 australianos, más de 50.000 soldados británicos y al menos 25.000 soldados indios. Los prisioneros fueron enviados a varios destinos en el Pacífico y el sudeste asiático para realizar trabajos forzados. Decenas de miles de prisioneros de guerra fueron embalados en barcos que llegaron a conocerse como barcos del infierno. Uno de cada 5 prisioneros no sobrevivió al viaje lleno de hacinamiento y enfermedades. Como una enorme reserva de mano de obra cautiva a su disposición, los japoneses obligaron a aproximadamente 200.000 reclutas asiáticos y más de 60.000 prisioneros de guerra aliados a construir el ferrocarril de Birmania. Entre los prisioneros de guerra aliados había unos 30.000 británicos, 13.000 australianos, 18.000 holandeses y 700 estadounidenses. Durante este tiempo, los prisioneros sufrieron enfermedades, desnutrición y formas crueles de castigo y torturas infligidos por los japoneses. Debido a que el trabajo en el ferrocarril se había retrasado, se incrementó el ritmo de trabajo. Se obligaba a los presos a trabajar las 24 horas del día con turnos individuales que duraban hasta 18 horas. Cuando los japoneses no estaban satisfechos con el ritmo de trabajo, los prisioneros se vieron obligados a soportar castigos físicos atroces. El 16 de febrero de 1942, los soldados imperiales japoneses ametrallaron a 22 enfermeras del ejército australiano y a 60 soldados y miembros de la tripulación australianos y británicos que habían sobrevivido al hundimiento del Wiener Brook por bombarderos japoneses. Los sobrevivientes en botes salvavidas fueron ametrallados por aviones japoneses, pero algunos llegaron a la isla de Bangka frente a la costa de Sumatra. 12 enfermeras australianas murieron en el ataque al barco o se ahogaron en el mar.
Las 53 enfermeras restantes llegaron a la isla de Banca en botes salvavidas, en balsas o a la deriva con la marea. Con sus brazaletes de la Cruz Roja y con el estatus protegido de no combatientes, las enfermeras esperaban ser tratadas de manera civilizada por los japoneses cuando llegaran a la costa. Sus expectativas fueron de corta duración. Los japoneses rodearon a los afortunados sobrevivientes a punta de pistola y los condujeron a un edificio que estaba sucio y superpoblado. Luego, los japoneses ordenaron a las 22 enfermeras australianas que formaron una línea y caminaran hacia el mar. Las mujeres sabían lo que les iba a pasar. Cuando el agua llegó a la cintura de las enfermeras, los japoneses abrieron fuego contra ellas. La enfermera Bullwinkle recibió un impacto de bala en la espalda y la tiró al mar. Al descubrir que solo estaba herida, fingió estar muerta. Después de un rato, se arriesgó a echar un vistazo a la playa y vio que los japoneses se habían ido. Miró a su alrededor en busca de sus compañeras y no encontró a ninguna. Ella era la única enfermera que había sobrevivido a la masacre. Cuando llegó a la playa, se le unió un soldado inglés que había sobrevivido a la masacre detrás del edificio. El soldado Kingsley había sido golpeado con bayoneta por los japoneses y dado por muerto. Las mujeres de la aldea local les dieron comida, pero después de 2 semanas se dieron cuenta de que su posición era desesperada y decidieron caminar hasta Muntok y entregarse. Poco después, el soldado Kingsley murió a causa de su herida. El 20 de marzo de 1943, el comandante de la primera fuerza de submarinos japonesa en Truk emitió una orden a todos sus comandantes de submarinos para asesinar a todos los miembros de la tripulación de los barcos mercantes después de que sus barcos fueran hundidos y se obtuviera la información relevante. Esta orden de ejecutar a los supervivientes de los buques mercantes había sido sancionada y prescrita oficialmente al más alto nivel de la Armada Imperial Japonesa y de hecho emanaba del propio gobierno japonés. 60 supervivientes del buque mercante estadounidense SS Jean Nicolet fueron llevados a bordo del submarino japonés que atacó su barco en el Océano Índico. Fueron brutalmente golpeados y apuñalados repetidamente en la cubierta del submarino antes de que sus cuerpos ensangrentados fueran arrojados al mar infestado de tiburones. Pero la orden de ejecutar a los sobrevivientes de los barcos mercantes se extendió más allá del servicio de submarinos a los buques de guerra de superficie japoneses. Después de una incursión de los cruceros pesados Aoba, Chikuma y Tone en el Océano Índico en febrero de 1944, con el fin de interrumpir la navegación mercante aliada, 72 marineros mercantes fueron llevados a bordo del Tone y ejecutados por orden del vicealmirante Sakonju. El vicealmirante alegó en vano que la orden de ejecutar a los supervivientes de los barcos mercantes procedía del más alto nivel de la Armada Imperial Japonesa. Joseph Stalin nació el 18 de diciembre de 1878 en Gori, Georgia. Joseph Stalin probablemente ejerció mayor poder político que cualquier otra figura en la historia. Stalin industrializó la Unión Soviética, colectivizó por la fuerza su agricultura, consolidó su posición mediante un intenso terror policial y ayudó a derrotar a Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Jefe de la Unión Soviética y un organizador hábil pero fenomenalmente despiadado, destruyó los restos de la libertad individual y no logró promover la prosperidad individual, pero creó un poderoso complejo militar industrial y condujo a la Unión Soviética a la era nuclear. Hablando solo georgiano en casa, Joseph aprendió ruso mientras asistía a la escuela de la iglesia en Gori. Luego se trasladó al seminario teológico de Tiflis, donde leyó en secreto a Karl Marx, el principal teórico de la política internacional del comunismo y otros textos prohibidos, siendo expulsado en 1899 por actividad revolucionaria. En 1902 fue arrestado por coordinar una huelga laboral y exiliado a Siberia, el primero de muchos arrestos y exilios en los incipientes años de la Revolución Rusa. Fue durante esta época que adoptó el nombre de Stalin, que significa acero en ruso. Aunque nunca fue un orador fuerte como Vladimir Lenin o intelectual como León Trotsky, Stalin se destacó en las operaciones mundanas de la revolución, convocando reuniones, publicando folletos y organizando huelgas y manifestaciones. En febrero de 1917 comenzó la Revolución Rusa. En marzo, el zar había abdicado del trono y fue puesto bajo arresto domiciliario.
Durante un tiempo los revolucionarios apoyaron un gobierno provisional, creyendo que era posible una transición de poder sin problemas. En octubre la revolución estaba completa y los bolcheviques tenían el control, mientras varios individuos competían por la posición y el control. En 1922, Stalin fue designado para el recién creado cargo de secretario general del Partido Comunista. Aunque no era un puesto importante en ese momento, le dio a Stalin control sobre todos los nombramientos de miembros del partido, lo que le permitió construir su base. Hizo nombramientos astutos y consolidó su poder de modo que, finalmente, casi todos los miembros del Comando Central le debían su puesto. Cuando alguien se dio cuenta de lo que había hecho, ya era demasiado tarde. Incluso Lenin, que estaba gravemente enfermo, no pudo recuperar el control de manos de Stalin. Lenin fundó el Gulag, un acrónimo de Administración Principal de Campos de Trabajo Colectivo, la red de prisiones y campos de trabajo forzados en toda la Unión Soviética, pero fue Stalin quien los empleó para sus fines más horribles y al menos semi-efectivos. Los campos, como las cárceles de todo el mundo, se utilizaron para albergar a delincuentes. El objetivo principal del Gulag, sin embargo, era ganar el control de la población a través del miedo, encarcelando y ejecutando a indeseables, críticos del comunismo y cualquiera que desafiara a Stalin. Más de 3.7 millones de ciudadanos soviéticos fueron obligados a ingresar a los campos, muchos en las zonas más remotas y áridas del país entre 1931 y 1953. Casi 800.000 de ellos fueron ejecutados. En su apogeo, la red Gulag incluía cientos de campos de trabajo que albergaban entre 2.000 y 10.000 personas cada uno. Las condiciones en el Gulag eran brutales. Se podía exigir a los presos que trabajaran hasta 14 horas al día, a menudo en condiciones climáticas extremas. Muchos fallecieron de hambre, enfermedad o agotamiento. Otros simplemente fueron ejecutados. Los presos en los campos de Gulag se vieron obligados a trabajar en proyectos industriales, mineros y de construcción a gran escala. Los equipos de trabajadores de Gulag trabajaron en varios esfuerzos soviéticos masivos, incluido el canal Moscú-Volga, el canal Mar Blanco-Báltico y la carretera Colima. Aproximadamente desde 1929 hasta 1932, en nombre de promover el comunismo y fortalecer su control sobre el Estado, Stalin se apoderó de la tierra y las propiedades de millones de familias campesinas y las obligó a abandonar sus propiedades. Muchas de ellas terminaron en el Gulag. Esta gente, kulaks, era la más rica de la clase campesina y se la veía como una amenaza directa al gobierno de Stalin. Entonces fueron desposeídos, muchos fueron desaparecidos y los demás fueron exiliados y obligados a trabajar en granjas colectivas o en el Gulag, en minería o construcción. Stalin, preocupado por los elementos subversivos dentro de las fronteras soviéticas, también ordenó el reasentamiento forzoso de poblaciones enteras, personas de nacionalidades específicas que vivían en la Unión Soviética y que fueron deportadas o trasladadas a áreas remotas del país, en lo que algunos llaman asentamientos especiales. Con su política de desculaquización, Stalin aniquiló a toda una clase, dañando gravemente al sector agrícola de la economía, lo que contribuyó a que millones más murieran en la Gran Hambruna. Millones de personas murieron de hambre en la Gran Hambruna de 1932 a 1933, también conocida como Holodomor. Ucrania y Kazajstán fueron los más afectados, y a diferencia de otras hambrunas en las que la sequía fue la causa principal, fueron las políticas de Stalin hacia la industrialización y el alejamiento de la producción de alimentos en las pequeñas granjas las que contribuyeron a este desastre. Granjas, pueblos y ciudades enteras de Ucrania fueron incluidas en listas negras y se les impidió recibir alimentos. A los campesinos se les prohibió salir de Ucrania en busca de comida. A pesar de la creciente hambruna, aumentaron las solicitudes de alimentos y no se proporcionó ayuda en cantidades suficientes. La crisis alcanzó su punto máximo en el invierno de 1932, cuando grupos organizados de policías y aparichis comunistas saquearon las casas de los campesinos y se llevaron todo lo comestible, desde cosechas hasta suministros de alimentos personales y ganado. El resultado de la campaña de Stalin fue una catástrofe. En la primavera de 1933, las tasas de mortalidad en Ucrania se dispararon. Entre 1931 y 1934, al menos 5 millones de personas fallecieron de hambre en toda la Unión Soviética. Entre ellos, había al menos 3.9 millones de ucranianos.
En 1936, Stalin inició la Gran Purga con el objetivo de librar el Partido Comunista de algunos de sus mayores detractores y rivales. Inicialmente, la NKVD, policía secreta de Stalin, arrestó a cientos de miles de personas. Muchos fueron ejecutados o enviados al Gulag. De los 103 miembros de más alto rango del Partido Comunista, 81 fueron ejecutados. Finalmente, más de un tercio del Partido Comunista murió durante la Gran Purga, que tuvo el efecto de aterrorizar a la población en general también. Muchas personas se volvieron contra amigos y familiares en un intento por salvarse del Gulag. La campaña de represión desatada en la Unión Soviética fue crucial para consolidar en el poder a Joseph Stalin. Otros sectores de la sociedad que sufrieron la persecución fueron los profesionales, además de los gulags, campesinos burgueses y las minorías. El 11 de marzo de 1933 se le presentó a Joseph Stalin un plan para un tipo de gulag muy diferente, diseñado por Henryk Yagoda, el jefe del servicio secreto de Stalin, y Matvei Berman, el jefe del sistema gulag soviético. El plan proponía que el gobierno reasentara a 2 millones de indeseables políticos en asentamientos autosuficientes en Siberia y Kazajstán. La idea era que los colonos trabajarían para llevar 1 millón de hectáreas de tierra virgen a la producción agrícola, ayudando a la Unión Soviética y para sí mismos. Así, en mayo de 1933 se envió el primer grupo de 6.000 disidentes políticos y delincuentes menores. Su destino era la aislada isla de Nasino en el oeste de Siberia. Muchos ya estaban débiles y enfermos. No es de extrañar que cuando las barcazas llegaron a Nasino el 18 de mayo ya habían fallecido 27 personas. La colonia de Nasino estaba destinada a lograr la autosuficiencia en 2 años. Sin embargo, 13 semanas después de su concepción, el proyecto había fracasado, porque los colonos fueron abandonados en una tierra bastante difícil de Siberia, carecían de recursos y no estaban preparados. Pronto la anarquía, la violencia y las enfermedades se generalizaron en la comunidad. Cuando finalmente las autoridades intervinieron, descubrieron que 4.000 de los deportados originales estaban muertos o desaparecidos. Sin embargo, lo más inquietante de todo fue el número de supervivientes que se habían volcado al canibalismo. Hasta Glasnost, el asunto Nasino permaneció enterrado. Desde entonces los historiadores han revelado lo que sucedió en esa remota isla de Siberia. Esta fue la ejecución masiva de oficiales militares polacos por parte de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. El descubrimiento de este acto precipitó la ruptura de las relaciones diplomáticas entre la Unión Soviética y el gobierno polaco. En 1939, Polonia había sido invadida desde el oeste por las fuerzas alemanas y desde el este por las tropas soviéticas. En algún momento de la primavera de 1940, miles de oficiales militares polacos fueron detenidos por las fuerzas de la policía secreta soviética, llevados al bosque Katyn en las afueras de Smolensk, ejecutados y enterrados en una fosa común. En 1941, Alemania atacó a la Unión Soviética y entró en el territorio polaco que alguna vez estuvo en manos de los rusos. En 1943, cuando la guerra contra Rusia iba mal, los alemanes anunciaron que habían desenterrado miles de cadáveres en el bosque de Katyn. Representantes del gobierno polaco en el exilio, ubicado en Londres, visitaron el sitio y decidieron que los soviéticos, no los alemanes, eran los responsables. Estos representantes, sin embargo, fueron presionados por funcionarios estadounidenses y británicos para mantener su informe en secreto por el momento, ya que no querían arriesgarse a una ruptura diplomática con los soviéticos. Cuando la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin, la propaganda alemana arremetió contra los soviéticos, utilizando Katyn como ejemplo de las atrocidades rusas. El líder soviético Joseph Stalin negó rotundamente los cargos y afirmó que los alemanes eran los responsables de esto. El asunto no se volvió a tratar durante 40 años. En 1990, sin embargo, 2 factores empujaron a los soviéticos a admitir su culpabilidad. Primero, fue la muy publicitada política de apertura de Gorbachev en la política soviética. Esto incluyó una evaluación más sincera de la historia soviética, particularmente en lo que respecta al periodo de Stalin. El segundo fue el estado de las relaciones polaco-soviéticas en 1990. Griegos. El enjuiciamiento de los griegos en la Unión Soviética fue gradual. Al principio, las autoridades cerraron las escuelas, los centros culturales y las editoriales griegas. Luego, en 1942,
44 y 49, la policía secreta arrestó indiscriminadamente a todos los hombres griegos de 16 años o más. Esto afectó principalmente a los griegos pónticos y otras minorías en el krai de Krasnodar y a lo largo de la costa del Mar Negro. Según una estimación, se deportó a unos 50.000 griegos. La deportación de chechenos e ingush, también conocida como Operación Lentil, fue la transferencia forzada soviética de la totalidad de las poblaciones Bainak del norte de Cáucaso a Asia Central el 23 de febrero de 1944. La expulsión fue ordenada por el jefe de la policía secreta soviética, Lavrenti Beria, después de la aprobación del primer ministro soviético Joseph Stalin, como parte de un programa de asentamientos forzosos soviéticos y transferencia de población que afectó a varios millones de miembros de minorías étnicas soviéticas no rusas entre las décadas de 1930 y 1950. El golpe de estado comunista de Mohamed Daoud en 1973 y la posterior intervención soviética en 1979 ocasionaron la guerra civil y la economía pronto quedó arruinada. Los militares afganos comunistas y los soviéticos se dedicaron a practicar la guerra total y a ejecutar incluso a la población civil. El objetivo era sembrar el terror, asustar a la población y disuadirla de ayudar a la resistencia. Incluso se utilizó contra los poblados el napalm y el fósforo, así como diversos tipos de gases tóxicos, y se sembraron unas 20 millones de minas. A la guerra contra la población civil se sumaba el terror político que se ejerció ininterrumpidamente en las zonas controladas por los comunistas afganos con el respaldo de los soviéticos. De una población próxima a los 16 millones, más de 5 millones de habitantes se exiliaron a los países vecinos. En el conflicto hubo entre 1,5 millones y 2 millones de víctimas civiles en el 90% de los casos y entre 2 y 4 millones de heridos, que siguen aumentando a causa de las minas personales. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunau, Austria. Fue líder del partido nazi y canciller y Führer de Alemania. Su cosmovisión giraba en torno a dos conceptos: expansión territorial y supremacía racial. Estos temas influyeron en su decisión de invadir Polonia, que marcó el inicio de la Segunda Guerra Mundial, así como la ejecución sistemática de 6 millones de judíos y millones de otras personas durante el Holocausto. Adolf Hitler pasó la mayor parte de su infancia en Linz, la capital de la Alta Austria. Su padre murió en 1903, pero dejó una pensión y ahorros adecuados para mantener a su esposa e hijos. Hitler nunca avanzó más allá de la educación secundaria. Después de dejar la escuela, visitó Viena y luego regresó a Linz, donde soñaba con convertirse en artista. Más tarde utilizó la pequeña asignación que seguía cobrando para mantenerse en Viena. Deseaba estudiar artes, para lo cual tenía algunas facultades, pero en 2 ocasiones no consiguió el ingreso a la Academia de Bellas Artes. Durante algunos años vivió una vida solitaria y aislada, ganándose la vida precariamente, pintando postales y anuncios y deambulando de un albergue municipal a otro. En 1913, Hitler se trasladó a Múnich, seleccionado para el servicio militar austriaco en febrero de 1914. Hitler fue enviado en octubre de 1914 a Bélgica. Después de la guerra, Hitler comenzó a trabajar políticamente en Múnich. En mayo de 1919, como agente político del ejército, se unió al pequeño partido de los trabajadores alemanes en Múnich y en 1920 fue puesto a cargo de la propaganda del partido y dejó el ejército para dedicarse a mejorar su posición dentro de este. Durante los años del dominio nazi, las autoridades alemanas intentaron redefinir la dinámica familiar a través de una variedad de políticas raciales. Las políticas raciales del régimen nazi excluían y perseguían a aquellos a quienes la ideología definía como enemigos raciales, en particular a los judíos. Esto a menudo condujo a la alteración o ruptura de los roles y relaciones familiares tradicionales. El régimen nazi creó distinciones legales entre los judíos y los llamados arios, que afectaron gravemente la vida familiar. El 15 de septiembre de 1935, el gobierno aprobó las leyes raciales de Nuremberg, que definían legalmente a los judíos como una raza separada basada en la religión de sus padres y abuelos. Cualquier persona con 3 o más abuelos nacidos en la comunidad religiosa judía fue clasificada como judía, independientemente de sus creencias religiosas,
asociaciones culturales o autoidentificación. Antes del inicio de la guerra, el primer pogromo en la Alemania nazi fue la Kristallnacht, a menudo llamada Progon-Nacht o Noche de los Cristales Rotos, en las que se saquearon hogares judíos en numerosas ciudades alemanas junto con 11.000 tiendas, pueblos y aldeas judías, mientras civiles y soldados destruían edificios con mazos, dejando las calles cubiertas de ventanas rotas. La mayor parte de los disturbios tuvo lugar del 9 al 10 de noviembre de 1938. Los judíos fueron asesinados a golpes, 30.000 hombres judíos fueron llevados a campos de concentración y 1.668 sinagogas saqueadas y 267 incendiadas. Como resultado, innumerables familias judías se quedaron sin padre, mientras que muchas mujeres asumieron el papel tradicional masculino de sostener a su familia. Los pogromos de noviembre de 1938 también provocaron un gran aumento de la emigración judía. Como los permisos y visas se volvieron difíciles de obtener, algunas familias judías decidieron aceptar la oferta del gobierno británico de enviar a sus hijos al Reino Unido. En los años 1938 a 1939, Gran Bretaña estableció el llamado Kindertransport, en los que unos 10.000 niños judíos menores de 17 años fueron alojados en campos e instituciones, mientras que otros fueron alojados con familias que no conocían, incluidas familias no judías, en una tierra extraña con un idioma desconocido. Tanto en los campos como en los guetos, las mujeres eran particularmente vulnerables a las palizas y violaciones. Las mujeres judías embarazadas a menudo intentaban ocultar sus embarazos o eran obligadas a someterse a abortos. Las mujeres deportadas de Polonia y la Unión Soviética para realizar trabajos forzados en el Reich a menudo eran golpeadas u obligadas a someterse a tener relaciones para obtener alimentos u otras necesidades o comodidades básicas. En ocasiones, las trabajadoras forzadas polacas, soviéticas o yugoslavas quedaban embarazadas de hombres alemanes. Si los llamados expertos raciales determinaban que el niño no era capaz de germanizarse, las mujeres generalmente eran obligadas a abortar o simplemente enviadas a la región de donde procedían sin alimentos ni atención médica. Los judíos vivían en el este de Europa después de que Alemania invadió Polonia en 1939. Más de 2 millones de judíos polacos quedaron bajo control alemán. Después de que Alemania invadió la Unión Soviética en junio de 1941, varios millones de judíos más quedaron bajo su dominio. Los alemanes tenían como objetivo controlar esta considerable población judía al obligarlos a residir en secciones marcadas de pueblos y ciudades, que los alemanes llamaban guetos o barrios residenciales judíos. En total, los alemanes crearon al menos 1.000 guetos en territorios ocupados. El gueto más grande estaba en Varsovia, la capital polaca, donde estaban confinados casi medio millón de judíos. A los judíos de otros distritos de Varsovia, así como a los de otras ciudades, se les permitía traer solo el mínimo absoluto, generalmente pertenencias personales y ropa de cama. Eso significó pobreza instantánea y una gran desventaja social en comparación con los habitantes originales del distrito anterior al gueto. Los alemanes generalmente marcaban las secciones más antiguas y deterioradas de las ciudades para los guetos. A veces tuvieron que desalojar a los residentes no judíos de los edificios para dejar espacio a las familias judías. Muchos de los guetos estaban encerrados por cercas o paredes de alambres de púas, con entradas vigiladas por la policía local y alemana, además de polacos y miembros de las SS. Solo aquellos con permisos especiales podían abandonar el gueto. Durante el toque de queda por la noche, los residentes se vieron obligados a permanecer dentro de sus apartamentos. En las ciudades polacas de Lodz y Varsovia, las líneas de tranvía atravesaban el centro del gueto. En lugar de redirigir las líneas, los trabajadores las cercaron y los policías vigilaban el área para evitar que los judíos escaparan en los tranvías. Los pasajeros de afuera del gueto usaban el tranvía para ir a trabajar y algunos los montaban los domingos solo para mirar y burlarse de los prisioneros del gueto. A medida que grandes poblaciones fueron forzadas a áreas pequeñas, varias familias se vieron obligadas a compartir cada casa. En el gueto de Varsovia, un promedio de poco de más de 7 personas compartieron una habitación.
Este hacinamiento, junto con la falta de agua corriente limpia y sistemas de alcantarillado adecuados, resultó en un saneamiento eficiente. Las enfermedades contagiosas se propagaban rápidamente en estas viviendas estrechas y poco sanas. Desde el principio, las raciones de comida fueron mínimas y el hambre era común. Menos de la mitad de la cantidad diaria recomendada para mujeres, 2.000 calorías por día, y hombres, 2.500 calorías por día. Las raciones consistían en pan, papas y grasa gorda. En un intento por complementar sus dietas, los habitantes del gueto organizaron un próspero mercado negro donde los bienes podían intercambiarse por alimentos. Algunos residentes tenían dinero u objetos de valor que podían intercambiar por comida introducida de contrabando en el gueto. Otros simplemente fueron obligados a mendigar o robar para sobrevivir. El contrabando de comida en el gueto se convirtió en un método común de supervivencia. Algunos de los que estaban fuera del gueto también aprovechaban las desafortunadas circunstancias de los habitantes para su beneficio, importando alimentos y medicinas en el gueto al mejor postor, aunque si los atrapan se enfrentaban a castigos severos. Los suministros médicos eran escasos y después de que muchos guetos se sellaron y se separaron del mundo exterior, se agotaron rápidamente por completo. La desnutrición, la sobrepoblación y la falta de atención médica trajeron otro factor mortal a la vida cotidiana de los residentes del gueto: el tifus. Durante los largos inviernos, el combustible para calefacción era escaso y muchas personas carecían de ropa adecuada. Las personas debilitadas por el hambre y la exposición al frío se convirtieron en víctimas fáciles de la enfermedad. Decenas de miles murieron en los guetos por enfermedad, hambre o resfriado. Los resultados fueron realmente horribles. Entre octubre de 1940 y julio de 1942, alrededor de 92.000 de los residentes judíos del gueto murieron de hambre, enfermedades y resfriados, que representaron casi el 20% de la población total. Casi un año antes del establecimiento del gueto, el 26 de octubre de 1939, el trabajo forzoso se hizo obligatorio para todos los hombres y niños judíos de 14 a 60 años. Esto se extendió a los hombres y niños de 12 a 60 años en enero de 1940. Algunos judíos lograron mantener sus trabajos después de la guetización en Varsovia, pero la mayoría quedaron desempleados. Después de haber perdido sus negocios y sus formas normales de empleo, la mayoría de las personas en los guetos no tenían una fuente regular de ingresos. Esto condujo a un próspero mercado negro, donde las personas intentaron intercambiar posesiones por sus necesidades cotidianas. A medida que continuó el esfuerzo de guerra, aumentó la necesidad de mano de obra barata y preferiblemente gratuita. Los alemanes recurrieron cada vez más a utilizar a los judíos encarcelados para trabajos forzados, como trabajos de construcción, etc. El trabajo en cada gueto difería. Los habitantes podrían usarse para cualquier cosa, desde trabajos de construcción hasta confección de ropa. Los trabajadores forzados trabajaban en jornadas extremadamente largas en condiciones brutales. Algunos trabajos se utilizaron como una forma de castigo en lugar de para la productividad, aunque la mayoría de ellos intentaron utilizar productivamente la mano de obra gratuita, generalmente para el esfuerzo de guerra. Para algunos judíos, el trabajo fue una línea de vida temporal, ya que aquellos que estaban siendo utilizados para el trabajo a menudo recibían raciones adicionales, aunque todavía eran mínimas, y tenían menos probabilidades de ser elegidos para listas de deportación. El trabajo a menudo también ofrecía la oportunidad de escapar de las paredes del gueto, lo que brindaba a los trabajadores oportunidades adicionales de contrabandear alimentos o material racionado, aunque esto también aumentaba el riesgo de ser atrapados y castigados. También hubo varios teatros que mostraron obras, así como artistas, músicos, bandas y escritores que publicaron en secreto. Desde el 15 de enero de 1941, los habitantes del gueto también podían enviar y recibir correos a través de la oficina de correos de Varsovia con sede en el gueto. La publicación no era confiable y podría suspenderse temporalmente. También fue censurado y solo podía enviarse a países neutrales que no estaban en guerra con Alemania. A pesar de estos desafíos, el servicio postal significaba que los habitantes podían recibir paquetes de alimentos de parientes en Polonia o en el extranjero y difundir las malas condiciones allí, aunque utilizando lenguaje indirecto o dibujos.
Todos los días, los niños quedaban huérfanos y muchos tuvieron que cuidar incluso a niños más pequeños. Los huérfanos a menudo vivían en las calles pidiendo pedacitos de pan a otros que tenían poco o nada que compartir. Muchos murieron congelados en el invierno. Para sobrevivir, los niños tenían que ser ingeniosos y útiles. Los niños pequeños en el gueto de Varsovia a veces ayudaban a pasar comida de contrabando a sus familias y amigos, arrastrándose a través de estrechas aberturas en la pared del gueto o alcantarillas. Lo hicieron con gran riesgo, ya que los contrabandistas que eran atrapados fueron severamente castigados. Aunque el sufrimiento y la muerte los rodeaban, los niños no dejaban de jugar. Algunos tenían queridas muñecas o camiones que trajeron al gueto con ellos. También fabricaban juguetes usando cualquier trozo de tela y madera que pudieran encontrar. En el gueto de Lodz, los niños convirtieron la parte superior de las cajas de cigarrillos vacías en naipes. Los judíos en el gueto resistieron el gobierno alemán y las condiciones que se les impusieron de diferentes maneras. Quizás la forma más común de resistencia tuvo lugar en el contrabando de suministros básicos por encima, debajo o a través de las paredes del gueto. Las estimaciones sugieren que entre el 80 y el 97% de la ingesta total de alimentos de todos los habitantes ingresó al gueto de esta manera. Sin esta forma de resistencia, miles de personas más habrían muerto de hambre. Otros judíos encarcelados en el gueto resistieron a los alemanes al continuar participando en actividades religiosas y días festivos. Un ejemplo de esta resistencia religiosa en el gueto fueron las oraciones grupales celebradas en secreto en la casa del rabino Sapiro. Del mismo modo, algunos establecieron escuelas, a pesar de la prohibición de la educación para los judíos. Otros crearon o asistieron a otras actividades culturales, como obras de teatro, exposiciones, espectáculos de cabaret y cafés con música en vivo. El historiador Emanuel Ringelblum, en colaboración con otros como Rachel Auerbach, resistió al dominio alemán desde el interior del gueto al crear un archivo que documenta los crímenes nazis. La colección de Ringelblum se hizo conocida como el archivo Oyneg Chávez. Ante la amenaza de deportación al campo de exterminio de Treblinka, enterró su extensa colección en latas de leche y cajas de metal para evitar que el archivo cayera en manos de los alemanes. Después de la guerra, algunos de estos registros fueron desenterrados y redescubiertos. Algunos judíos también se resistieron físicamente al gobierno alemán. El caso más grande y significativo de resistencia armada en el gueto de Varsovia fue el levantamiento del gueto de Varsovia de 1943. A pesar de las condiciones inhumanas que persistieron en los guetos, las instituciones comunales y las organizaciones voluntarias se esforzaron por dar sentido a la vida y satisfacer las necesidades del público. Estas actividades permitieron a muchos superar la degradación y la humillación que sufrieron. A pesar de la cruel realidad a la que estaban expuestos los judíos, muchos se alistaron para ayudar a los débiles entre ellos y fundaron organizaciones para la ayuda y el bienestar mutuos. Los alemanes y sus colaboradores utilizaron registros en papel y conocimiento local para identificar a los judíos que iban a ser detenidos o ejecutados. Los registros incluían los creados por las comunidades judías de sus miembros, registros parroquiales de iglesias protestantes y católicas para judíos conversos, registros fiscales del gobierno y registros policiales. Tanto en Alemania como en los países ocupados, los funcionarios nazis exigieron a los judíos que se identificaran como judíos y muchos cumplían, temiendo las consecuencias si no lo hacían. En muchos países ocupados por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, los ciudadanos locales a menudo mostraban a las autoridades dónde vivían sus vecinos judíos. Si no ayudaban, ellos mismos serían arrestados. Los judíos escondidos en todas partes vivían con el temor constante de ser identificados y denunciados ante los funcionarios por individuos a cambio de recompensas monetarias o de otro tipo. Incluso antes de que comenzara la guerra, los nazis impusieron trabajos forzados a los civiles judíos, tanto dentro como fuera de los campos de concentración. Ya en 1937, los nazis explotaron cada vez más el trabajo forzoso de los llamados enemigos del Estado para obtener ganancias económicas y hacer frente a una desesperada escasez de mano de obra. A finales de ese año, la mayoría de los varones judíos que residían en Alemania debían realizar trabajos forzados para varias agencias gubernamentales. Cuando Alemania conquistó Polonia en el otoño de 1939,
las autoridades de ocupación alemanas exigieron que todos los varones judíos y polacos realizaran trabajos forzados. Por ejemplo, en el gueto de Lodz, los empresarios estatales y privados alemanes establecieron 96 plantas y fábricas que producían bienes para el esfuerzo bélico alemán. Para los judíos, la capacidad de trabajar a menudo significaba la posibilidad de sobrevivir después de que los nazis comenzaran a implementar la solución final. Los judíos considerados físicamente incapacitados para trabajar fueron a menudo los primeros en ser fusilados o deportados. Desde su ascenso al poder en 1933, el régimen nazi construyó una serie de centros de encarcelamiento para encarcelar y eliminar a los enemigos del Estado reales y percibidos. La mayoría de los prisioneros en los primeros campos de concentración eran prisioneros políticos, comunistas alemanes socialistas, así como romaníes, testigos de Jehová, hombres homosexuales y hombres acusados de homosexualidad. Muchos de estos sitios fueron llamados campos de concentración. El término campo de concentración se refiere a un campo en el que se detiene o confina a personas, generalmente en condiciones duras y sin tener en cuenta las normas legales de arresto y encarcelamiento que son aceptables en una democracia constitucional. Sin embargo, no todos los sitios establecidos por los nazis eran campos de concentración. Estos podían también incluir campos de trabajos forzados, en los que el régimen nazi explotó brutalmente el trabajo de los prisioneros para obtener beneficios económicos y satisfacer la escasez de mano de obra. Los prisioneros carecían de equipo, ropa, alimentación o descansos adecuados. Campos de tránsito que funcionaron como instalaciones de detención temporal para judíos en espera de deportación. Estos campos solían ser la última parada antes de las deportaciones a un centro de exterminio. Campos de prisioneros de guerra para prisioneros de guerra aliados, incluidos polacos y soldados soviéticos, y los centros de exterminio, establecidos principalmente para la ejecución en línea de montaje de un gran número de personas inmediatamente después de su llegada al sitio. Habían 5 centros de este tipo, principalmente de judíos. A pesar de sus terribles condiciones, la actividad cultural y religiosa continuó en los guetos, campos de trabajo e incluso campos de concentración. Las obras literarias y artísticas que sobrevivieron a la guerra reflejan las vidas, agonías y esfuerzos de los judíos por mantener su identidad humana y judía. Mao Zedong nació el 26 de diciembre de 1893 en la comunidad agrícola de Shaoxan, en la provincia de Hunan, China, en una familia de campesinos que había cultivado sus tierras durante varias generaciones. Si bien Mao asistió a una pequeña escuela en su aldea cuando tenía 8 años, recibió poca educación. A los 13 años, trabajaba a tiempo completo en el campo y se volvía cada vez más inquieto y ambicioso. Cuando cumplió 17, dejó su casa para matricularse en una escuela secundaria en Changsha, la capital de la provincia de Hunan. En 1911, comenzó la revolución Xinhua contra la monarquía y Mao se unió al ejército revolucionario y al Kuomintang, el Partido Nacionalista, dirigido por el estadista chino Sun Yat-sen. El Kuomintang derrocó a la monarquía en 1912 y fundó la República de China. En 1918, Mao se graduó de la primera escuela normal de Hunan y se convirtió en maestro certificado. Finalmente encontró un puesto como asistente bibliotecario en la Universidad de Beijing y asistió a algunas clases. Aproximadamente en ese momento se enteró de la exitosa revolución rusa que estableció la Unión Soviética Comunista. En 1921 se convirtió en uno de los miembros inaugurales del Partido Comunista Chino. En 1923, el líder chino Sun Yat-sen inició una política de cooperación activa con los comunistas chinos que habían crecido en fuerza y número. En marzo de 1925, el presidente chino Sun Yat-sen murió y su sucesor, Chiang Kai-shek, se convirtió en presidente. A diferencia de Sun Yat-sen, Chiang era más conservador y tradicional. En abril de 1927 rompió la alianza y comenzó una purga violenta de los comunistas, encarcelando y matando a muchos. Ese septiembre, Mao
dirigió un ejército de campesinos contra el Kuomintang, pero fue fácilmente derrotado. Los restos del ejército huyeron a la provincia de Jiangxi, donde se reorganizaron. Mao ayudó a establecer la República Soviética de China en la zona montañosa de Jiangxi y fue elegido presidente de la pequeña república. Desarrolló un pequeño pero fuerte ejército de guerrilleros y dirigió la tortura y ejecución de cualquier disidente que desafiara la ley del partido. En julio de 1937, el ejército imperial japonés invadió China, lo que obligó a Chiang Kai-shek a huir de la capital, Nankín. Las fuerzas de Chiang pronto perdieron el control de las regiones costeras y de la mayoría de las ciudades principales. Incapaz de librar una guerra en dos frentes, Chiang pidió a los comunistas una tregua y apoyo. Durante este tiempo, Mao se estableció como líder militar y con la ayuda de las fuerzas aliadas ayudó a luchar contra los japoneses. Con la derrota japonesa en 1945, Mao Zedong pudo fijar su objetivo en controlar toda China. El 1 de octubre de 1949, en la plaza de Tiananmen, Beijing, Mao anunció el establecimiento de la República Popular China. Chiang Kai-shek y sus seguidores huyeron a la isla de Taiwán, donde formaron la República de China. Durante los años siguientes, Mao Zedong instituyó una amplia reforma agraria, a veces mediante la persuasión y otras mediante la coerción, utilizando la violencia y el terror cuando lo consideró necesario. Se apoderó de las tierras de los señores y las convirtió en comunas populares. Instituyó cambios positivos en China, incluida la promoción de la condición de la mujer, la duplicación de la población escolar y la mejora de la alfabetización y el aumento a la atención médica. Temiendo perder el control, aplastó despiadadamente cualquier nueva disidencia. Cientos de miles de chinos fueron tildados de derechistas y miles fueron encarcelados. En enero de 1958, Mao Zedong lanzó el Gran Salto Adelante, intentando aumentar la producción agrícola e industrial. El programa estableció grandes comunas agrícolas con hasta 75,000 personas trabajando en el campo. Cada familia recibió una parte de las ganancias y una pequeña parcela de tierra. Mao había establecido expectativas idealistas, algunos dirían improbables, tanto para la agricultura como para la producción industrial, creyendo que el país podría lograr un siglo de avance en unas pocas décadas. Al principio, los informes eran prometedores. Sin embargo, 3 años de inundaciones y malas cosechas contaron una historia diferente. La producción agrícola no se había acercado a las expectativas. Como el Estado controlaba los niveles de cereales, las comunas se quedaron sin suficientes cereales alimentarios propios. Algunas comunas ignoraron el problema y mantuvieron raciones completas, creyendo que las cosas mejorarían o que el gobierno enviaría ayuda alimentaria. Sin embargo, en el verano de 1959, la escasez de alimento había alcanzado un punto crítico. Mientras tanto, en el campo, los campesinos empezaban a morir de hambre. Muchos buscaron fuentes alternativas de alimento, como pasto, acerrín, cuero e incluso semillas extraídas del estiércol animal. En Sichuan, miles de campesinos se vieron obligados a comer tierra. Se comieron perros, gatos, ratas, ratones e insectos, hasta que no quedaron más. Se hicieron evidentes la desnutrición, el edema por hambruna y los efectos de la deficiencia de vitaminas. La tasa de natalidad se desplomó. Como era de esperar, las enfermedades mentales, la histeria y el suicidio también fueron comunes. Se cree que entre 2 y 3 millones de personas se quitaron la vida durante los años de hambruna. Uno de los efectos más espantosos de la gran hambruna fue el canibalismo. Los informes policiales detallan incidentes específicos de canibalismo. En Ningxia, provincia de Guangzhou, decenas de campesinos fueron arrestados en 1960, la mayoría por exhumar los cadáveres de sus vecinos y comérselos para sobrevivir. Algunos campesinos hambrientos ejecutaron a sus hijos, parientes ancianos o cónyuges como un acto de bondad para poner fin a su miseria hambrienta. En la peor hambruna provocada por el hombre en la historia de la humanidad, se estima que 40 millones de personas murieron de hambre entre 1959 y 1961. Como resultado del fracaso del Gran Salto Adelante, en 1962, Mao
fue silenciosamente marginado y sus rivales tomaron el control del país. Por primera vez en 25 años, Mao Zedong no era una figura central en el liderazgo. En 1966, Mao Zedong regresó a la política y lanzó la Revolución Cultural. En un método autocrático clásico para hacerse con el control, Mao Zedong fabricó una crisis que solo él podía resolver. Mao dijo a sus seguidores que los elementos burgueses en China buscaban restaurar el capitalismo y declaró que esos elementos debían ser eliminados de la sociedad. Sus jóvenes seguidores formaron los Guardias Rojos y encabezaron una purga masiva de indeseables. Los estudiantes chinos entraron en acción y establecieron divisiones de la Guardia Roja en aulas y campus de todo el país. En agosto de 1966, el llamado Agosto Rojo, el caos estaba en pleno apogeo cuando los aliados de Mao instaron a los Guardias Rojos a destruir los cuatro viejos: viejas ideas, viejas costumbres, viejos hábitos y vieja cultura. Se cerraron escuelas y universidades y se saquearon o destruyeron iglesias, santuarios, bibliotecas, tiendas y casas privadas cuando comenzó el asalto a las tradiciones feudales. Pandillas de adolescentes con brazaletes rojos y uniformes militares deambulaban por las calles de ciudades como Beijing y Shanghái, atacando a quienes vestían ropas burguesas o cortes de pelo. Los funcionarios del partido, profesores e intelectuales también se encontraron en el punto de mira, fueron humillados públicamente, golpeados y en algunos casos asesinados o llevados al suicidio después de crueles sesiones de lucha. La sangre fluyó cuando Mao ordenó a las fuerzas de seguridad que no interfirieran en el trabajo de los Guardias Rojos. Casi 1.800 personas perdieron la vida en Beijing solo en agosto y septiembre de 1966. Después de la explosión inicial del terror rojo, liderado por los estudiantes, el caos se extendió rápidamente. Los trabajadores se unieron a la refriega y China se vio sumida en lo que los historiadores describen como un estado de virtual guerra civil, con facciones rivales luchando en ciudades de todo el país. A finales de 1968, Mao se dio cuenta de que su revolución se había salido de control. En un intento por frenar la violencia, dio instrucciones de enviar a millones de jóvenes urbanos al campo para reeducarlos. También ordenó al ejército restablecer el orden, transformando efectivamente a China en una dictadura militar que duró aproximadamente hasta 1971. Mientras el ejército luchaba por controlar la situación, el número de muertos se disparó. Entre 1971 y el fin oficial de la Revolución Cultural en 1976, una apariencia de normalidad regresó a China. Mao Zedong murió por complicaciones de la enfermedad de Parkinson el 9 de septiembre de 1976, a la edad de 82 años. Dejó un legado controvertido tanto en China como en Occidente, como monstruo genocida y genio político. Oficialmente en China se le tiene en alta estima como un gran estratega político y cerebro militar, el salvador de la nación. Sin embargo, los esfuerzos de Mao por cerrar China al comercio y erradicar la cultura tradicional china han sido rechazados en gran medida por sus sucesores.